Centramos en los conceptos. Seguro que todos estos os suenan, ¿no? Emoción, sentimiento, carga emocional, estado emocional, patrón de respuesta emocional. ¿Qué diferencia creéis que puede haber entre unos y bien? Sentimiento es emoción más pensamiento. ¿Qué es lo que sucede a nivel práctico? Que, como en el caso del coche que os ponía antes, puede ser que tú veas un coche que viene a gran velocidad y sin pensar echas a correr, pero quizá en cuanto pones a salvo tu vida, se activa un mecanismo, se activa la mente que te empieza a decir que el coche te podría haber atropellado, que hubiera sido de ti, que y si te mata, o y si te manda al hospital, que hay que ver cómo está el mundo, que conducen como locos, que ta. ¿Qué va a pasar? Que esa emoción, que inicialmente era una emoción de miedo, ahora se ha transformado en sentimiento, miedo. O sea, se sigue llamando igual, sigue siendo miedo, o incluso en función de lo que esté pensando, además de miedo, hay enfado. Tú no tienes tiempo a estar enfadado cuando ves el coche venir a toda velocidad hacia ti, pero cuando empiezas a analizar la situación y ya se introduce el pensamiento, entonces aparecerán cambios, que serán que la emoción de enfado, o que la emoción de enfado aparecerá como respuesta a ese análisis, o que la emoción de miedo siga en aumento cada vez que tú empiezas a evaluar las posibles consecuencias. Si te hubiera atropellado, pues casi mejor no vuelvo a cruzar nunca más por aquí, porque corro un riesgo, porque ¿Veis esto? En la emoción, tal como veíamos en la diapositiva anterior, es una respuesta tan automatizada que tú no puedes intervenir. No puedes gestionar una emoción, porque la emoción va a surgir de forma automática, porque tiene que surgir. Normalmente estas emociones tienen un origen y una función adaptativa, una emoción sana, pero sí que puedes, y siempre vas a poder intervenir en lo que sucede después, que es en la mente provocándote nuevas emociones o nuevos grados a esa misma emoción. Aquí es donde vamos a hacer la gestión emocional, el sentimiento, porque las emociones, lo único que hay que hacer, lo único es poder nombrarlas, es decir, qué nombre tiene lo que acabo de sentir, porque eso me va a dar información que muchas veces es relevante, y aceptar que estoy sintiendo esa emoción. Porque si me resisto ante la emoción que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo es afianzar más el proceso. No necesito eso, no necesito quedarme ahí agarrada a lo que estoy sintiendo a través precisamente de la resistencia o de sentirme culpable por estar sintiendo una emoción, con lo cual estoy dañando mi propia autoimagen, o de sentir vergüenza, o de ser incapaz de legitimarlas, o de pensar que soy una víctima de mis emociones. El hecho de sentir que es algo que yo no puedo controlar, el hecho de ceder ante lo que estoy sintiendo tampoco me va a ayudar en la gestión de los sentimientos, ¿vale? Entonces necesito aceptar y poder poner nombre a la emoción, ¿vale? Acepto, legitimo, me concedo mi derecho a sentir cualquier tipo de emoción, me guste o no sentirla, y a partir de ahí empieza la gestión. ¿A qué os suena eso de carga emocional? Cuando hablamos de carga emocional, hablamos de cuando una emoción tiene un grado tan elevado que cambia de nombre, ¿vale? A eso es a lo que nos referimos con carga emocional. En el ejemplo que ponía Susana, yo puedo estar, imaginad el enfado en un rango de 0 a 10. A lo mejor el enfado grado 1 es una leve molestia, estoy solo un poquito molesta. Puedo sentir una leve energía de, estoy un poco molesto con esta situación. Si estuviéramos en grado 5, a lo mejor ya diríamos, estoy enfadado. Si hablamos de grado 9, grado 10, estoy en estado de ira, ¿vale? Siento ira. Y desde la ira es mucho más fácil que aparezca la agresividad. Ojo, que puedo entrar en carga emocional directamente sin haber pasado por una emoción, primero, ¿vale? Porque, por ejemplo, imaginar situaciones muy dramáticas. Un accidente de tráfico, por ejemplo. Un accidente de tráfico te puede colocar en un estado de pánico directamente, ¿vale? Has sufrido un accidente y no pasas del miedo al pánico, entras en pánico. O sea, no siempre es progresivo. En un momento dado, una situación puede elevar tanto la carga emocional que entras en carga emocional. Pero en general, estos son casos muy excepcionales. En general, lo que sucede es que va progresivamente
sigue subiendo la temperatura emocional porque no sabemos gestionar los pensamientos que nos llevan a hacer crecer esa carga emocional, ¿vale? Cuando entramos en carga emocional, el secuestro emocional es muchísimo mayor que si el grado de la emoción es muy leve. Es más fácil reaccionar de forma elegida cuando estamos en grado molestia o cuando estamos en grado ira. Grado molestia. En grado molestia siento que puedo todavía tomar mis decisiones, pero cuanto más alta es la temperatura de la emoción, más difícil es actuar acorde a nuestros deseos más racionales. Por eso lo deseable es aprender a controlar esa temperatura para que no llegue a descontrolar o a inhabilitar nuestra parte racional, porque al final son dos sistemas que cuando uno está encendido el otro se apaga. O sea, convivir en altísimo grado los dos a la vez no pueden. A mayor secuestro emocional, menos capacidades racionales. Por eso muchas veces después nos sentimos culpables cuando actuamos solo desde la emoción. No hemos podido elegir nuestra respuesta. ¿Se ve esto? ¿Qué será un estado emocional? Por ejemplo, el estrés es un estado emocional. La ansiedad es un estado emocional. Vale, es cuando la emoción... Ya la tienes. Ahí. La emoción marca tu día a día. En un estado emocional hay una emoción de base. Por ejemplo, en el estrés y en la ansiedad, la emoción de base es el miedo, ¿vale? Aunque son miedos distintos. Pero es un estado porque es algo mucho más permanente. Y no solo tiene que ver con emociones, tiene muchísimo que ver con pensamientos y con sentimientos. Y eso se entremezcla con algunas carencias que nosotros tenemos. Por eso se transforma en un estado emocional. Evidentemente es más difícil de gestionar, hay que profundizar mucho más que si solamente es una emoción o solamente es un sentimiento. Incluso si es carga emocional, porque hay técnicas para bajar la carga emocional muy rápido. El famoso de cuenta hasta 10, distráete con lo que sea, O sea, hay formas de bajar la carga emocional. Pero trabajar un estado emocional es que intervienen muchas variables. Entre ellas, algunos recursos que nosotros probablemente no tengamos desarrollados. Con lo cual hay que abordar eso de una forma bastante más profunda. Pero cuando hablamos de estados emocionales, como el estrés, como la ansiedad, etcétera, etcétera, estamos hablando de algo mucho más permanente, ¿vale? Que una emoción o incluso que un sentimiento. Y por último, si el estado emocional ya es eso, ¿qué será el patrón de respuesta emocional? El patrón de respuesta emocional es cuando lo anterior, por ejemplo, nuestros estados emocionales más predominantes o experiencias de nuestro pasado que nos han marcado de forma profunda, hacen que yo tenga un rasgo emocional que forma parte de mi personalidad. Fijaos a qué nivel de profundidad estamos hablando. Cuando empieza a formar parte de mí, no de algo que hago, sino de lo que soy, de mi forma de ser. Os pongo un ejemplo, porque esto así como explicación es súper abstracto. Una persona victimista, que vosotros definiríais como victimista, ¿qué características tiene alguien que diríais vosotros? No que ahora mismo en esta situación puntual se está sintiendo una víctima, no. Alguien que como rasgo de personalidad diríais, es que es un victimista o una victimista. ¿Qué características tendría alguien así? Estaría siempre quejándose. La queja. Más. Focalizando todo en él. Focalizando todo en él, todo el tiempo, vale. Por ahí he oído pesimismo, creo que lo ha dicho Fernando, ¿no? Sí. Vale, pesimismo. ¿Se os ocurren más rasgos? Frustración. Todo a la mala suerte. Culparía, echaría balones fuera. Un rasgo de los victimistas es que no asumen su responsabilidad, con lo cual la responsabilidad siempre está fuera. Siempre es, me siento mal porque tal persona ha hecho, o por estas circunstancias, o por Vale, bien. Sería otro rasgo. ¿Algo más? ¿Por ahí decíais algo? Frustración. Frustración, mucha frustración en su vida. Dependiente. Dependiente, probablemente, pues sería la típica persona que cuando
Pensad que no es alguien de vuestro entorno cercano, que es alguien que veis de mucho en mucho, o que es alguien que tratáis a nivel superficial, a lo mejor en el trabajo, como compañeros de trabajo, tal. Esas personas que diríais, jolín, si es que siempre está llorando, qué llorón, qué llorona, se queja por todo. Es que no, nada le vale, todo le va mal. Es que siempre sintiéndose impotente de todo, siempre esperando que alguien solucione sus propios problemas. Un triste, que se viene diciendo. Por ejemplo. Triste. Vale, pues ahora intentad hacer ese mismo ejercicio, pero en lugar de un victimista o un triste, como dice Charo, un resentido a todos los niveles de su vida. Una persona que siente rencor hacia todo y hacia todos, que te lo guarda por el resto de tu vida, que está muy amargado, muy amargada por esos hechos del pasado, que sigue recordando una y otra vez, que alberga deseos de venganza y no se los quita encima, esta te la guardo. ¿Veis esto mismo pero con el resentimiento, igual que lo del victimismo? Pues ahora pensad en una persona que uno de sus rasgos de personalidad es el sentirse culpable por absolutamente todo. Autoestima muy baja. Sí, tendría la autoestima muy baja, pero pensad en cómo sería esa persona que se siente súper insegura, que es muy exigente consigo misma, que cualquier cosa le parece que ha cometido un error, que incluso que se hace cargo de los errores de otras personas y los hace suyos. ¿Veis estos tres patrones como rasgo de personalidad? ¿Los veis? Más o menos los podéis contextualizar. Pues a esto nos referimos con patrones de respuesta emocional. Cuando se ha integrado tanto un automatismo que nace de una serie de emociones y de sentimientos mal gestionados, que se mezcla con situaciones concretas, que se mezcla con ausencia de recursos concretos y se integra a nivel tan profundo dentro de mí que se manifiesta en todas las áreas de mi vida y en todo momento. De manera que es muy fácil de ver desde fuera. Y tres de los patrones de respuesta emocional más habituales que se trabajan en inteligencia emocional son los tres de los que hemos hablado. ¿Vale? Porque son patrones negativos, evidentemente. Yo puedo tener un patrón de respuesta emocional positivo que me está ayudando en todas las áreas de mi vida, con lo cual no tengo que trabajarlo, está ahí. Con potenciarlo es suficiente. Pero cuando hablamos de patrones de respuesta emocional negativos, ahí merece la pena, evidentemente, profundizar, entrar y trabajar. Siempre que uno lo vea. A lo mejor yo en mi vida no tengo concretamente ese patrón, pero a lo mejor puedo tener una leve tendencia hacia uno de los tres. Entonces eso me da información interesante sobre mí y puede merecer la pena entrar.